Bienvenidos amigos, amigas, hoy estamos muy contentos porque les podemos ofrecer una nueva lista de reproducción que se va a llamar Más que Vencedores. ¿Por qué Más que Vencedores? Porque solo con el hecho de existir en este tiempo, cuando la rebeldía contra Elohim no daba un centavo porque nosotros estuviéramos todavía en el mundo, pues nada más que por estar ya somos más que vencedores. Y esto no de nosotros, sino de que corre a cuenta de aquel autor de la fe, autor de la emuná, ¿verdad? Autor y consumador de la fe, que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que resucitó y venció al mundo por nosotros. Entonces, somos más que vencedores simplemente con el hecho de existir, por lo cual ya es para tomarse la vida más a relajo, ¿verdad? Entonces, más que vencedores. En el tema primero que vamos a ver es el estadio teológico. Verán, Comte, que inventó el término sociología, aunque dicen los detractores de él que acuñó poca sociología en verdad en su temática y en sus obras, que hizo poca gala de la sociología que él bautizó como sociología, pero aún así dio algunas cosas interesantes como la ley de los tres estadios. En esta ley de los tres estadios estaba el estadio positivista, que es que la sociedad imita a los organismos o a la naturaleza. La sociedad tiende a imitar a la naturaleza, a los organismos vivos. Ahora, los detractores también le dijeron que es poco organicismo lo que él quería asentar comparado con el cuerpo humano, es decir, la sociedad que él quería entablar era poco compleja en comparación con la complejidad del cuerpo humano, ¿no? Eso, el estadio positivista, que la sociedad imita a los organismos. De ahí salió una escuela, prácticamente, en lo sucesivo, en los sociólogos posteriores. Esto es muy importante porque van a ver ustedes, van a sentirse vencedores si toman atención en lo que vamos diciendo en cada tema de esta lista de reproducción, empezando por este. Ahora, el estadio metafísico era volver a los antiguos privilegios. Este Comte, que al final se le fue la pinza porque quería ser cristiano y a la vez también meterse en el ocultismo que estaba en boga en ese tiempo, que era principalmente la masonería, y por eso él se decanta por ese estadio metafísico que tenía que ver con el ocultismo. Y decía él, acuñaba lo de antiguos privilegios, volver a los antiguos privilegios, que los antiguos privilegios pues seguramente fueran alrededor de la telepatía o antiguos privilegios de tomar adrenalina o éxtasis, ¿verdad?, de diversas maneras. Entonces a eso quería volver mediante el ocultismo, y así querían volver muchos, también tomando del espiritismo y todo eso. Bueno, ya lo conocemos esa época de los siglos XIX, ¿verdad?, en adelante. Y luego estaba el estadio teológico, que es del que nos vamos a ocupar hoy. El estadio teológico, decía él, que era la evolución del culto a los objetos a lo abstracto. Esto era lo que él bien entendía, a mi juicio, como estadio teológico. Un estadio teológico pues sería el estudio, el logos de Dios, ¿no? El estudio de Dios, sería lo teológico. El estudio de Dios, según él, tenía que evolucionar, él creía en una evolución del culto de los objetos a lo abstracto. Y esto es apasionante, porque es así. El verdadero crecimiento en conocimiento de Dios tiene que llevar del culto de los objetos. Lo primero que uno tiende es a agarrarse de lo que hay, ¿verdad? Hacer
entablar una especie de materialismo. En eso se movieron, en el materialismo dialéctico, etc. Pero parte uno de lo que puede echar mano, ¿verdad? Es lo más inmediato. Entonces, el culto de primeras es a los objetos. Inclusive la gente que estudia el neolítico y el paleolítico y todas las eras del hombre, pues llegan a la conclusión de que en principio las primeras hordas, los hombres primitivos, daban culto a los objetos, ¿verdad? Eso está documentado y eso, pues para eso hay jeroglifos y hay imágenes talladas, dibujadas en las cuevas, etc. Entonces de ahí se partía, del culto a los objetos. Ahora, para el conocimiento de Dios y por ende del espíritu humano, tenía que haber, según Comte, y decía bien, una evolución a lo abstracto. Lo abstracto es lo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces nos dice en 2 de Corintios 4:18 que lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es lo eterno. Pueden ustedes leerlo, 2 de Corintios 4:18. Y también nos dice en Hebreos 11:3 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por lo cual nos encontramos que hay algo superior a la materia y al organismo, y a la molécula, al átomo, como quieran llamarle, que es el espíritu. El espíritu es lo superior, por encima de los genes, por encima de las genéticas. El espíritu es lo superior. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el Ruach? Elohim mismo. Encontramos en Daniel 6:3, relata que había en Daniel un espíritu superior. Yo eso siempre ha sido una razón que he esgrimido delante de mis opresores, porque mis opresores se quedaban en el culto a objetos en el sentido de quedarse en lo meramente animal y totémico, como vamos a ver a continuación. O sea, lo que elevaban era la animalidad y los objetos. Los objetos en este caso serían objetos ancestrales, ¿verdad? Objetos ancestrales que formaran la tribu, ¿verdad? Esto está, ya digo, desde tiempo antiguo. Esto es así, ancestralmente ha venido siendo así, ¿no? Entonces, decía Daniel que había en Daniel un espíritu superior, Daniel 6:3. Ese espíritu superior no es que Daniel tuviera un intelecto superior, que también lo abarcaba, porque en el momento de que se disponía su motivación era diferente, lo que lo movía. ¿Qué nos mueve? El aliento, el hálito, la respiración, el neuma. El neuma es el espíritu. Entonces lo que movía a Daniel era diferente a lo que movía al resto de deportados y por supuesto al resto de babilónicos. Por eso había en él un espíritu superior, porque sus motivaciones eran diferentes. ¿Cuál era su motivación diferente? De que él era un hombre que quería evolucionar a lo abstracto, no se quería sucintar al culto a los objetos, que era lo que practicaba Babilonia y que quería inculcar en los hebreos, en esa saga de los hebreos que secuestraron para meterlos en palacio y adiestrarlos en los misterios babilónicos. Pero nos encontramos que la gente no ha evolucionado a lo abstracto, sino que se ha quedado en el culto a los objetos. Hay mucha gente no evolucionada, la gente ritualista. La gente ritualista se queda en rituales, toma de objetos, toma de una menorá, toma de un talit, toma de un peyot, toma de lo que sea, ¿no?
de lo que sea. Y eso en creyentes mismos, a través del rito, ya por no decir de las imágenes talladas, por supuesto, solo primero. Pero en el rito ha participado también incluso el mesianismo porque les han inculcado, esto viene inculcado ancestralmente también por el catolicismo, un rito en el que cobran importancia los objetos, como digo, como la menorá, como los peyot, como el encendido de velas y todo eso. Eso es ritualista. Inclusive la cruz cristiana, por supuesto, también es otro ritual. Gente que no ha evolucionado a lo abstracto, sino que se ha quedado en el culto a los objetos. Y han querido formar grupos con la misma base totémica, que de eso hablaremos quizá en otra enseñanza, seguramente. Bases con el mismo tótem, por ejemplo el dólar. El dólar es un tótem porque se ha acordado que la imagen que tiene ahí, que es la pirámide y el grabado que tiene el dólar, se ha acordado que sea adorado o que tenga importancia para todo el mundo, ¿verdad? Entonces han hecho de la misma base totémica pues lo que es el capitalismo y el materialismo también, que es echarle mano a lo que hay, ¿verdad? Y dejar la idea de que solamente existe lo que ves. Eso es el materialismo y de eso toma también el capitalismo. Pero vamos, para no hacerles lío, el tótem también era un animal que se deificaba. Por ejemplo, había tribus que estaban en una misma base totémica hasta el Imperio Romano, en la base totémica del águila, por ejemplo, ¿no? El Imperio Germánico, el misma España, en las banderas estaba también el águila. Es una misma base totémica para formar tribus, para formar sociedades que tomen de una misma base totémica. Esto se cumplió con la imagen de la bestia, que es el dólar, a rajatabla y al por mayor ya. Entonces, la gente que no ha evolucionado, pues ahí se ha quedado, ¿verdad? Se ha quedado con iconos, el icono de la moda es una forma de vestir, se han quedado con una forma de vestir, se quedan en las formas. El icono de, no sé, de la cultura, pues se quedan con la portada de los libros o lo que sea, ¿verdad? O la contraportada o lo que sea. Son iconos de la modernidad, ¿verdad? Frida Kahlo es un icono al día de hoy. Un icono sufrió como una auténtica perra, pero para el feminismo es un icono. Se convirtió, hicieron de ella un tótem, ¿verdad? Un icono. Cuando el protestantismo, cuando la reforma, tiene que ser iconoclasta, es decir, echar los iconos abajo. Pero no echan los iconos abajo, sino que los perpetúan y les enseñan a las hijas también a seguir a Frida Kahlo o a Shakira, que es lo mismo. Entonces, gente que no evolucionó, gente que se quedó en las banderas, en las fronteras, por ende, al tener bandera, tienes frontera. ¿Pero todo para qué? Para conformar un mismo propósito. Entonces las banderas también es un símbolo, una tela, que es para gente no evolucionada. Patriota, ¿verdad? Ya claro, en el patriotismo hay un abstracto, pero en la bandera no. Y de donde toma el patriotismo es de la bandera y de la frontera, que es culto al objeto. Y entonces ya, como hemos dicho, por no decir ya, porque sobra decir ya a estas alturas, nosotros somos reformados, supuestamente, los que estamos hablando y los que estamos escuchando esto, pues por no nombrar ya lo obvio que son las imágenes talladas para adorar, que eso está prohibido por la Torá, eso está prohibido por la Biblia, ¿verdad? Ahí donde se ha quedado la gente no evolucionada. No han querido evolucionar. Por eso decía John Locke que el ateísmo y el catolicismo es irracional. Ahora, yo también he sido niño católico,
Cuando yo era niño, mi familia era católica, entonces yo me apenaba porque pasaba el santo y no me dejaron verlo, ¿verdad? Porque se despistó mi familia por otro lado y no pude ver al santo que daba la bendición, con mis 6 años o por ahí. Entonces yo también pasé por el catolicismo, por ahí. Es que es lógico que se pase primero por ahí, por el culto a los objetos. Pero tiene que haber una evolución. Por eso dice Pablo luego, dejé lo que era niño, ¿verdad? Entonces Locke, por supuesto, tenía razón, el ateísmo y el catolicismo es irracional, y el pensamiento de por sí es abstracto. El pensamiento de por sí es abstracto. Entonces nos tenía que haber colocado el mero pensamiento en amor por lo abstracto, que es lo eterno, lo que no se ve. El amor por Dios, en definitiva, ¿no? Si lo miramos bien. Pero en lugar de eso, en lugar de servirnos de indicador el mismo pensamiento humano, sin embargo, esta gente que no ha querido evolucionar, que se ha quedado en el ritualismo, en el totemismo, en imágenes talladas, en banderas, estos no quieren pensar. O si piensan, piensan sin carácter y no piensan por ellos mismos. Porque es imprescindible desarrollar el carácter. Ahora, el carácter se desarrolla en la gente que evoluciona. Ahora, no evolucionaron, pero fueron impostores y déspotas, impositivos. Entonces, el catolicismo se hizo normativo, era la regla. Ser católico, no tenía que haber otra cosa en la faz de la tierra, en su momento, y de normativo pasó a normalizado. Y de normalizado echó mano de las instituciones y las instituciones promocionaron a su favor del catolicismo. Entonces era, en ese tiempo del oscurantismo, abrazar la fe católica o morir. Hoy, sin embargo, hay una laxitud en ese tema de abrazar la fe católica o morir. Hay más tolerancia, supuestamente, pero es una laxitud engañosa. ¿Por qué? Porque se sigue promocionando a través de todas las instituciones un ecumenismo. Ir todo al mismo propósito, al culto irracional, no a la mente abstracta, sino a los, al ritual, ¿verdad? A la gente no evolucionada, a lo que es pues lo que no va a permanecer, porque es lo visual, ¿verdad? Por eso hoy es el culto a la imagen más que nunca, porque es un culto al ojo, es un culto a lo visual. Entonces no evolucionaron, se quedaron en rituales, en el culto a imágenes, y no evolucionaron para nada. Entonces la actual laxitud es engañosa porque de todas maneras promociona un ecumenismo idólatra, por supuesto, y hace necesaria mucha resistencia, más que nunca, porque como todos los medios e instituciones están controladas por esa gente no evolucionada, recordemos que Comte creía que tenía que evolucionarse del culto de los objetos a lo abstracto. Pero como eso está del revés y la gente no quiere evolucionar a lo abstracto, sino quedarse en el culto de los objetos, y se promociona desde los medios de comunicación el culto visual, pues entonces es necesaria muchísima resistencia. Es necesaria mucha resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero es necesaria mucha resistencia. Hay gente de pie sobre Monte Sión y gente que ya está de rodillas. Gente que ya no tiene reforma por ningún lado, sino que ya se quedaron en ese culto
mundial, global, en el que todavía se deifican a los objetos, a los animales, a los objetos. Por ende, al final lo que se deifica es la bestia, ¿verdad? Y ya por último, recalcar que la abstracción no es ausencia de forma. Cuando yo desarrollo un pensamiento abstracto evolucionado, cuando voy a lo que no se ve, cuando veo lo que no se ve, precisamente, por fe, no es ausencia de forma, sino plasmación del carácter. Y cuando digo plasmación, lo digo con todo el interés, porque plasma de la sangre viene con el carácter, ¿verdad? Y la plasmación de incluso la materia, la energía, es electroplasma. Entonces, la plasmación del carácter es la verdadera abstracción. Es decir, no se queda en una deformidad, sino que se plasma, se firma con el carácter. Por eso estamos aquí, para desarrollar un carácter, evolucionar, en otras palabras. La deformidad es la que renuncia al carácter, a la evolución, a ir a ese espíritu superior que tenía Daniel, porque las motivaciones eran diferentes. No quiero culto a los objetos, quiero culto a lo que no puedo ver. A lo que no puedo ver, a lo abstracto, porque lo abstracto es lo eterno. Entonces, la deformidad en todos los sentidos, cuando digo deformidad en todos los sentidos, cosas inacabadas, conflictos no resueltos nunca. La deformidad es la que renuncia al carácter, la que no quiere evolucionar del culto de los objetos a la evolución, a evolucionar a lo abstracto, ¿verdad? Creo que me han entendido y hasta aquí este tema. Shalom, shalom, buenos días a todos y todas, amados y amadas. Shalom, shalom.